El arte es algo que pueden tener en común algunos criminales. Si hablamos en particular de la pintura, uno de los principales exponentes de su tiempo en Italia, Caravaggio, nacido en 1571 y fallecido en 1610, tuvo una vida polémica, al punto que se le conoce como el chico malo del barroco. En su expediente se encuentra, entre otras cosas, haber matado a un hombre durante una pelea en la zona del Campo Marzio en Roma. Si cruzamos el Océano Atlántico y ponemos nuestra mirada en Venezuela, encontramos a Luis Alfredo González Hernández, detenido en 2018, a quien la policía y los medios bautizaron como el artista antropófago, pues confesó haber matado a Lisandro González García, devorado parte de los restos y pintado un lienzo con su sangre y sus cenizas. Realmente perturbador. En Gran Bretaña, un hombre cuyos crímenes impactaron al país, también combinó el arte con el homicidio y dejó pistas de sus delitos en sus obras. Es él a quien dedicamos esta entrega. Hola amigos, somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. 2 cuerpos desmembrados de mujeres aparecieron con una diferencia de 11 años en 2 canales. Uno en Rotterdam, en Holanda, en 1990, y otro en Londres, en Reino Unido, en 2001. A pesar de que los hallazgos ocurrieron en países distintos y con una década de diferencia, un mismo hombre estaba detrás de ambos. Su nombre, John Sweeney. Nacido en 1956 en el barrio de Kirkdale, en la ciudad británica de Liverpool, John Patrick vivió durante muchos años con su madre en Skelmersdale, localidad ubicada en el condado de Lancashire, donde se formó como carpintero. Con 20 años, en 1976, se casó con Anne Bramley, con quien tuvo 2 hijos, pero en 1979 los problemas que enfrentaba la pareja condujeron al divorcio. 2 años después, la mujer decidió darle una oportunidad al padre de sus hijos y volvieron a unirse en matrimonio. Sin embargo, en este nuevo intento, las cosas tampoco estaban marchando bien y en 1982, Anne recurrió a la policía tras haber sido amenazada por John. Así llegaron a su segundo divorcio. Para mediados de los 80, John se mudó a Londres y allí conoció a una joven con quien comenzó a salir. Se trataba de Melissa Halstead, una exmodelo y fotógrafa estadounidense de 33 años que se había instalado en el Reino Unido buscando oportunidades. La relación fue violenta desde el inicio, al punto que en 2 oportunidades el hombre fue arrestado e imputado por sus agresiones, pero en ambos casos fue liberado. En 1988, Melissa fue deportada porque su visa se había vencido, pero John Patrick decidió seguirla a Viena y a Ámsterdam. Estando en Austria, la volvió a atacar en 2 oportunidades. Fue detenido y permaneció 4 meses en prisión en espera de juicio, pero de forma sorprendente, Melissa hizo una petición a su favor y fue puesto en libertad nuevamente. En marzo de 1989, poco después de la excarcelación de John, Melissa llamó a su hermana y le dijo que si alguna vez desaparecía, el responsable sería él. En noviembre de 1989, la exmodelo hizo la última llamada a su casa en Estados Unidos para felicitar a su madre por su cumpleaños. Como nadie respondió, dejó un mensaje. Fue la última vez que escucharon su voz. Ante la falta de noticias suyas después de esa grabación, se encendieron las alarmas y los parientes de la exmodelo pusieron la denuncia. Pero sus preguntas no encontraron respuestas hasta el 2008, cuando un cuerpo que había aparecido flotando dentro de un bolso en el canal de Westerschingel en 1990, cerca de la ciudad de Rotterdam, pudo ser identificado gracias a la comparación del ADN de la víctima desconocida con los parientes de Melissa.
La policía holandesa había hecho grandes esfuerzos para encontrar a Melissa tras su desaparición, pero estaban buscando en el lugar equivocado. La familia la había reportado desaparecida bajo la presunción de que ella estaba viviendo en Ámsterdam. Meses después de matar a Melissa y de regreso en Londres, John inició un noviazgo con otra mujer, Delia Balmer, una australiana a quien conoció en el pub Hawley Arms en Camden, en el noroeste de la ciudad. Delia pensó que era un hombre exótico y le llamó la atención que, al igual que ella, le apasionaba viajar. Comenzaron una relación que muy pronto dejó de ser sana. Él la manipulaba emocionalmente y de forma constante la controlaba y agredía. Pronto pasó al estrangulamiento, las amenazas de muerte y la violación. Incluso llegó a mantenerla prisionera en el departamento y hasta la amenazó con cortarle la lengua y le apuntó con un arma en la cabeza. Durante su cautiverio, en un momento en el que le recriminó por una fotografía vieja en la que ella aparecía con un hombre, le confesó lo que había pasado con Melissa. Delia le explicó que había ido a Leicester Square con una amiga y conocieron a dos muchachos con los que se tomaron fotos que conservó como un recuerdo sin importancia. Además, le aclaró que realmente no lo conocía y que nunca más lo volvió a ver. Seguidamente, John sacó una caja de hojalata con un nombre grabado y le preguntó de quién se trataba. Delia contestó que era un viejo novio a quien nunca más vio. Aterrada, no sabía qué esperar, pero trató de ocultar su pánico pensando que si su agresor lo percibía, eso podía provocarlo más. Recuerda que él se arrodilló a su lado y vio la maldad en sus ojos. Repentinamente, gruñó agitando la pistola y el cuchillo. Entonces, le dijo que estando en Ámsterdam, la había encontrado en una habitación con dos alemanes, que los había matado a todos y se había sentado con sus cuerpos durante 3 días, preguntándose qué hacer a continuación. Agregó que los había cortado y lanzado al canal. En determinado momento, él se fue del departamento. Delia se había librado de su captor, pero no estaba a salvo. Además, descubrió debajo de su cama algo escalofriante: un kit de eliminación de cadáveres que, con seguridad, estaba destinado a ella y que contenía una bolsa verde con cinta adhesiva, guantes, una gran sábana de plástico, una cuerda y una sierra. Finalmente, aterrada, decidió acudir a la policía y John Patrick fue arrestado, pero salió bajo fianza. Al enterarse, Delia pensó que seguramente iría por ella y no se equivocó. 3 días antes de la Navidad de 1994, al llegar a su casa después de su trabajo, encontró a John Patrick esperándola y la atacó con un hacha y un cuchillo. Fue golpeada en la cabeza con el hacha y recibió heridas en el pecho, el muslo y también le cercenó el dedo meñique de la mano izquierda. Alguien dio aviso a la policía, pero cuando los agentes llegaron, el perpetrador ya no estaba. A partir de ese momento, emprendió una carrera de años para evitar que las autoridades lo atraparan. Sin embargo, sus esfuerzos por huir no le impidieron cometer otro asesinato. Delia, quien quedó cubierta de cicatrices, escribió un libro titulado Viviendo con un asesino en serie. Años después le declaró a un medio inglés que, aunque sobrevivió al ataque, siente que había muerto. Dice que a la vieja Delia la mató John ese día. Además, recuerda que cuando vio su dedo volando pensó que eso era todo. Quedó tendida, llena de sangre en su propia puerta. Es más, después de esa brutal agresión, durante el tiempo que su victimario estuvo huyendo, Delia afirma que no sentía temor ante la posibilidad de que John volviera por ella. No me importaba. Quería morir de todos modos. No quería vivir en este cuerpo que está hecho un desastre, confesó. La tercera víctima del carpintero homicida, la segunda mortal, fue Paula Fields, una mujer de 31 años de Halgood. La madre de 3 hijos llegó a Londres en 1999 y comenzó a trabajar en una lavandería. En el año 2000,
sus familiares comenzaron a notar cambios en su estilo de vida. Se había vuelto adicta al crack y se convirtió en trabajadora sexual en las calles de Londres. Fue en ese momento de su vida, cuando era muy vulnerable, que conoció a John Patrick, quien había regresado a Londres y usaba un nombre falso. John dijo que ella le robaba dinero y cigarrillos y eso lo enfurecía. Poco después de comenzar su relación, en diciembre de 2000, Paula desapareció y 2 meses después, su cuerpo desmembrado fue encontrado por 2 jóvenes que pescaban en el Canal Regent, que cruza una zona justo al norte del centro de Londres. La habían cortado en 10 partes y arrojado al agua en varias bolsas. Entre los restos recuperados, faltaban los pies, las manos y la cabeza. Sin embargo, sus restos fueron identificados por el ADN. Transcurridos 5 años desde que comenzó a huir, y con al menos otra víctima en su haber, John Patrick finalmente fue aprehendido, pero por el intento de asesinato de Delia Balmer. En el momento de su arresto en marzo de 2001, John Patrick estaba trabajando cerca del juzgado de Old Bailey. El inspector de Scotland Yard, Norman McKinley, dijo que durante la detención se lanzó sobre su caja de carpintero, en cuyo interior encontraron un revólver. Posteriormente incautaron en su departamento, donde estaba viviendo en el norte de Londres, 2 pistolas Luger cargadas y una escopeta recortada. La policía también encontró 300 obras de arte sangrientas y violentas, además de poemas. Se trataba de aterradores dibujos de mujeres atadas y espadas llenas de sangre. En 2002, John Patrick Sweeney fue condenado por el intento de asesinato de Delia Balmer. Entonces los agentes comenzaron a investigar otros crímenes que podrían tener relación con él. Entre las piezas de arte había un boceto de un cuerpo de mujer desnudo al que le faltaban la cabeza, las manos y los pies. Pero para ese entonces, sin tener evidencia que pudiera corroborarlo, no pudieron imputarlo por el asesinato de Paula, aunque los investigadores tenían una idea clara de que él estaba detrás del crimen. En el invierno del año 2007, el detective de Scotland Yard, Howard Groves, recibió una llamada de la unidad de casos no resueltos de Rotterdam. Estaban reabriendo una investigación por el asesinato de una mujer, cuyo cadáver mutilado había aparecido en un canal de la ciudad en 1990. Como entre los restos encontrados no estaban la cabeza ni las manos de la víctima, para ese momento se hacía imposible la identificación. Pero 17 años después, gracias a las actualizaciones de las bases de datos de ADN, se le pudo poner un nombre. Se trataba de Melissa Halstead. Eso le ofreció a la policía de Londres la clave para solucionar otro caso no resuelto, el de Paula Fields. A finales de enero de 2008 se inició la investigación, unas semanas después de aquella llamada entre Groves y sus pares de Rotterdam. Con el apoyo de la policía holandesa, el detective británico asumió el liderazgo de los equipos que trabajarían para resolver los 2 crímenes. Se compararon los informes forenses de ambos cuerpos y cientos de testigos, tanto en Rotterdam como en Reino Unido, fueron abordados para obtener datos sobre las desapariciones. También se comenzó a buscar información sobre John Patrick y su relación con las víctimas. Así entraron en contacto con la familia de Melissa. Su hermana, quien había visitado a la pareja en Londres, describió a John como un hombre controlador y les contó acerca de la alerta que Melissa le hizo sobre qué pensar si llegaba a desaparecer. La operación, que logró relacionar a John Patrick con las muertes de Melissa y Paula, fue financiada por la Unión Europea. Los investigadores enfrentaron un gran desafío. Se necesitaron años de trabajo, avances en la medicina forense y el análisis de la macabra obra de arte confesional de John Patrick para llegar a la verdad. Los 2 casos tenían en común la forma en que los cuerpos fueron mutilados,
y también al hombre con quien sus víctimas mantenían una relación en el momento de sus respectivas desapariciones. Eso llevó a los detectives a preguntarse cuáles eran las posibilidades de que un individuo tuviera relación con dos mujeres y ambas fueran encontradas muertas en circunstancias tan similares. Aunque John Patrick estaba pagando condena por el brutal ataque a Delia, en cualquier momento podía recibir el beneficio de libertad condicional. Así que las autoridades tenían que avanzar en el caso antes de que fuera liberado. Al volver sobre los archivos de John Patrick y revisar las evidencias recolectadas en su casa cuando fue arrestado por el ataque de Delia, encontraron evidencia escalofriante en sus pinturas y poemas. Pero además, en prisión siguió expresándose a través del arte. En su celda, encontraron una pintura en particular que se relacionaba con Paula, que mostraba un cuerpo picado en pedazos. Otra de las pinturas del carpintero, titulada One Man Band, parece tener pistas sobre el asesinato de Melissa Halstead. Un pequeño espacio que estaba cubierto con líquido corrector fue iluminado con luz ultravioleta, y eso develó que debajo había una lápida con la siguiente inscripción: Melissa Halstead, nacida el 7 de noviembre de 1956. Murió. Uno de los bocetos es el que le valió el apodo de Scalp Hunter, que se traduce como cazador de cabelleras. En cuanto a los poemas, uno dice: proscrito de la justicia, con la espada a la pared, vigilando las ventanas y la puerta, no temo resistir ni morir. Cuando esta vida acabe, me podré dormir. En otro pasaje se lee: soy una bestia retorcida y confusa. Con toda esta información, los detectives interrogaron a John Patrick. Al preguntarle si sabía cómo habían muerto Melissa y Paula y si las había matado, dijo que no tenía comentarios. Pero la policía ya tenía suficientes elementos para acusarlo. Mientras pagaba condena por lo que le hizo a Delia, John Patrick fue arrestado en la cárcel de Gartree, en Leicestershire. El 3 de marzo de 2011, luego de 3 largos y arduos años de investigación, comenzó el nuevo juicio contra el despiadado asesino. El jurado escuchó sobre un mensaje escrito por John Patrick en la parte de atrás de una tarjeta de raspar, el cual decía lo siguiente: pobre Melissa, cortada en pedazos, comida para alimentar a los peces. Ámsterdam fue un desastre. Cuando el fiscal lo interrogó sobre el contenido de sus obras y sus escritos, su respuesta fue que se trataba de basura insensata, ejecutada bajo los efectos de la borrachera. Sobre la inscripción en la pintura en la que se refiere a Melissa en una lápida, John Patrick dijo que era tonto porque había puesto una fecha de muerte. En cuanto a su relación con Melissa, dijo que se habían conocido en diciembre de 1986. Afirmó que cuando Melissa estaba sobria, era tranquila, pero cuando bebía, él se mantenía fuera de su camino porque se volvía impredecible. También contó que la siguió a Múnich y Viena cuando ella fue deportada por el vencimiento de su visa, pero negó que la estuviera acosando. Sin embargo, a los miembros del jurado se les dijo que John Patrick fue arrestado en Viena en 1988 por golpearla en la parte posterior de la cabeza con un martillo. Al recibir el beneficio de la cárcel suspendida, continuaron con la relación. Cuando el fiscal le preguntó directamente si la había matado, lo negó. La hermana de Melissa, Chance O'Hara, ofreció su testimonio en el juicio a través de videoconferencia. Dijo que no entendía por qué Melissa facilitó la liberación de John Patrick tras ese arresto. Pero ella le explicó que John había llorado y suplicado. Dijo que lo lamentaba y que la dejaría en paz si lo sacaba. Chance también recordó a la audiencia que John Patrick se comportaba de forma posesiva y se veía enojado cuando ella los visitó en Londres en el verano de 1987 con su hija adolescente. También reveló que, en un arranque de furia,
atacó a Melissa durante una sesión fotográfica en el departamento. El imputado aseguró que cuando él y Melissa se separaron, siguieron siendo amigos y gradualmente perdieron contacto. Además, afirmó que la vio por última vez en abril o mayo de 1990, cuando salieron a tomar algo en Ámsterdam. Asimismo, en las audiencias se conoció que John le había dicho a su exesposa, con quien tuvo 2 hijos, que la policía lo estaba buscando y que había hecho algo realmente malo que le pondría los pelos de punta. La familia de Melissa emitió un comunicado antes de la audiencia de sentencia en el que describieron a Melissa como una joven inteligente y muy atractiva que había dejado Estados Unidos para buscar fortuna. También hicieron referencia a la agonía que les produjo su desaparición y al dolor que sintieron al saber que sus restos habían sido identificados. La esperanza de la familia para el futuro es que a John Sweeney nunca se le permita volver a cometer tales crímenes, decía el texto. Por parte de la familia Fields, una hermana de Paula leyó una declaración en la que afirmaban que los 2 años previos a su muerte fueron tan solo una pequeña parte de su vida. 10 años después de su captura, el 4 de abril de 2011, el jurado declaró por unanimidad que John Patrick era culpable por el asesinato y desmembramiento de Melissa Halstead y Paula Fields. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Cuando se dio a conocer el fallo, el acusado rechazó salir de su celda para escuchar su condena. El juez Saunders dijo que solo una pena de por vida era apropiada dadas las circunstancias excepcionales. El juez también dijo que no podía estar seguro acerca de los motivos de sus crímenes, pero creía que el imputado era controlador en sus relaciones con las mujeres y de forma escalofriante, ese control lo extendía a la decisión de quién debía vivir o morir. El asesino nunca reveló qué hizo con las cabezas y las otras partes faltantes de sus víctimas, pero Delia Balmer tiene su propia teoría. Cuando estábamos en Alemania en 1993, me dijo que había clavado un terrario con su tarántula muerta dentro de una pared de ladrillos en la construcción donde había estado trabajando. Fácilmente podría haber hecho algo similar con las partes faltantes de los cuerpos de sus víctimas, explicó. Tras la sentencia por los asesinatos de Melissa y Paula, los detectives pidieron información sobre otras 5 personas que se encuentran desaparecidas y que piensan que John Patrick podría haber matado, entre ellas 3 mujeres que pudieron haber sido exnovias del convicto y los 2 hombres alemanes de Ámsterdam a los que hizo mención Delia. El detective Howard Groves, que dirigió la investigación, dijo que Melissa Halstead y Paula Fields fueron asesinadas y sus cuerpos fueron desechados de la manera más cruel e indigna posible. Una de las mujeres era una brasileña de nombre iraní, que solía frecuentar pubs y restaurantes en Highbury y Holloway Road, ubicados en el norte de Londres entre 1996 y 1997, y quien, según los oficiales, aparentemente trabajaba como limpiadora en cocinas. Se cree que la segunda puede ser una colombiana llamada María, quien también era vista o trabajaba en pubs y restaurantes en Finsbury Park y Holloway Road, entre 1997 y 1998. En tercer lugar está una británica llamada Sue, que igualmente visitaba el área de Holloway Road y Seven Sisters. Como parte de los esfuerzos para determinar la relación de John Patrick con esas y otras posibles desapariciones, las autoridades divulgaron fotografías suyas, esperando recibir información para seguir sus movimientos por Reino Unido y Europa durante los 80 y 90. Y bueno, amigos, hasta aquí el caso de hoy. John Patrick dejó a al menos 2 familias destrozadas, al igual que la existencia de su única sobreviviente conocida. La duda sobre su relación con otras desapariciones se mantuvo sin resolver. Lo que sí es seguro es que continuará tras las rejas de por vida, pagando por sus espantosos crímenes.